Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela. Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia. La Plana Boloña, estética dental avanzada. Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival. Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Docencia, investigación y divulgación científica. Bioden, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a Aula Abierta Internacional, el espacio que hemos venido poco a poco creciendo poco a poco. Hoy tengo el gran honor de presentar no solo a un gran amigo, amigo de la infancia, amigo de tantas vivencias, músico, hemos tocado juntos, hemos cantado juntos, hemos compartido pacientes juntos, y estoy hablando de un doctor que para mí y para mi familia y para muchas personas significan mucho, desde la amistad, desde su profesionalismo, como lo es el doctor Luis Homero Ramírez Cárdenas. Para mí, uno de los mejores cardiólogos en Venezuela. Él está en el estado Mérida, un hombre que se ha venido destacando, pero quiero que sea él quien nos cuente un poco de su formación, su preparación. Yo recuerdo aquellos pasillos cuando inclusive yo estaba por graduarme, ya Luis Homero estaba haciendo su rural, y yo lo visitaba en La Fría, estado Táchira. Y bueno, ahí como desde muchachos y desde jóvenes que nos conocemos. Para mí es un gran honor, Luis Homero, tenerte aquí en Aula Abierta Internacional. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas personas me dicen, caramba, pero usted sí, a todos los que entrevista son sus grandes amigos. Y le digo, bueno, para entrevistar a los enemigos, ¿cómo hago? Porque no. Un abrazo, Luis Homero, bienvenido. Gracias a ti. Bueno, el placer es mío, Atilio. Gracias por tu invitación a tu aula abierta internacional. Muchas gracias por esa inflada presentación. Me siento halagado y no es así como lo estás pintando. No, no, no es así. Desde la humildad, hacemos desde hace tiempo, pues, lo que humildemente podamos para ayudar al prójimo. Y bueno, vamos a conversar un poquito, Atilio, de un tema que me proponías en estos días sobre la evaluación cardiovascular de cara Sí, a la muy actividad interesante. deportiva, ¿no? Bueno, no es que yo infle las cosas, Luis, sino que fíjate que tú has sido médico de mi familia, médico de mi papá, que en paz descanse, mi médico, médico de mi esposa, de mi suegra y de grandes amigos, y tú fuiste telefónicamente, recuerdo cuando te llamaron y inmediatamente me mandaste a hacer los exámenes porque presumías ya que yo tenía un síndrome metabólico, que estaba disparado todo aquello. Y bueno, esas son cosas que te hacen y te engrandecen, no sé para los demás, para Tierra Ramírez, uno de los mejores cardiólogos, no le quito a los demás también su profesionalismo, pero también esto tiene mucho que ver con el cariño, la amistad y todas estas cosas, y ese gran amor y esa vocación que tienes para cada uno. Pero quiero que antes que entremos en materia de lo que es la salud cardiovascular en el atleta, que es el tema que queremos tocar, cuéntanos un poco, Luis Homero, para que las personas te conozcan. Estudiaste medicina en la Universidad de los Andes, en Mérida, y de allí, Así es. Sí, soy, digamos, merideño de nacimiento, de madre merideña y de padre tachirense de la ciudad de la Cordialidad de San Cristóbal, una mezcla muy andina y volátil, dirían por allí, ¿no? Este, Soy lasallista también. Estudié primero en el Domingo Sabio en mis años muy, muy de chiquitín. Luego lasallista en cuanto a la educación, bueno, final primaria y bachillerato. Luego Universidad de los Andes, sí, señor. Medicina. Luego de allí hice el posgrado de medicina interna. Por supuesto, antes del posgrado, recordemos que hay un interín que hay que cumplir el artículo 8, luego el internado rotatorio, luego muchas veces hay que hacer residencias
y allí es donde estuvimos en la Fría Estado Táchira, en mi primer año como médico, en la cual pues ustedes, el doctor Atilio Radomile, mi primo Ricardo Cristancho, odontólogo también, quienes iban para allá y bueno, se incorporaban al equipo de salud, toda vez que allá estaban, se unían al equipo odontológico en la zona norte del estado Táchira, por supuesto, tutoriados en aquel momento por el odontólogo encargado, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero bueno, y allí ustedes, y si te acuerdas a ti, lo que hasta en un operativo cívico-militar que estuvo buenísimo, ¿no? En el cual se atendieron muchos pacientes, se hicieron cataratas, cirugías de cataratas, inclusive algunas esterilizaciones quirúrgicas, y por supuesto la parte odontológica que nunca falta en esos operativos. Todo eso se hizo, era por allá el año, mejor no digamos qué año. Pero bueno, eran tiempos bien simpáticos, de mucha actividad, mucho altruismo, y de verdad que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Cuando ustedes iban para allá, porque no solo era esa conjunción bien simpática entre pasarla bien y la academia y por supuesto el ejercicio en el área de la salud, porque allí sí estamos, somos equipo de salud, Atilio, el odontólogo, la enfermera, el nutricionista, el médico también, el fisiatra. El área de la salud es un área pues de un dossier amplio de cosas que se abocan precisamente a ese concepto ampliado hoy día, ¿no? Porque ya no es el cuerpo, mente y espíritu, ¿no? La salud biopsicosocial y espiritual, decían por ahí. Sí, señor. Entonces, bueno, Atilo, tú me dirás, si, bueno, quieres ¿Y hablar hiciste de medicina preámbulo un interna? poquito. ¿Hiciste Ajá. medicina interna? Bueno, quedé allí, perdón. Sí, claro, salté a medicina interna después del internado, que lo hice en Tovar, medicina interna en el Hospital Universitario de los Andes, y con 15 días de vacaciones entré al posgrado de cardiología. Entonces fue uno detrás del otro. Luego sale uno pues a donde de verdad pues hay que emplearse a fondo, que es la Universidad de la Vida, donde ya empieza uno a desempeñarse. Ingresé tempranamente bueno, a la Cruz Roja, donde estuve desempeñándome también por algunos años. Este, Como empezamos todos, uno empieza a ir a algunas poblaciones, mientras que la ciudad te ofrece pues lo suficiente, ¿no? Para el ejercicio. Tempranamente también entré al Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes, donde todavía me desempeño y tengo, pues, ya tengo un rato, ya tengo 24 años en Camiula, que es como se llama, y hoy día, después de peregrinar, que eso también nos ocurre a, creo que a la mayoría de los médicos, peregrinamos entre centros y centros y así hasta que tú llegas a tu propia locación. Estuviste en el Y exterior, bueno, ¿no? sí, claro, tuve oportunidad de, bueno, un poquito de todo, entre la curiosidad, querer aprender y bueno, ¿por qué no? En respuesta, pues, pues algunas coyunturas pues económicas que creo que pues todos o muchos de nosotros pasamos en algún momento. Estuve trabajando en en Sudán del Norte con una ONG, por cierto, italiana, en un centro de cirugía cardíaca, donde estuve 6 meses y fue una experiencia pues espectacular, porque si bien es cierto que ningún trabajo pues deshonra, ni mucho menos, pero en lo particular tuve la suerte de ir a nadar en aguas profundas en el área en la cual me desempeño. Estuve en un hospital cuya población a atender es únicamente la que va a cirugías del corazón, que en el pasado incluía la cirugía en pacientes isquémicos coronarios, pero ni siquiera eso, porque el hospital no se da abasto con los valvulares. Entonces, lo único que se opera en este momento son cirugías de válvulas, específicamente la, las valvulopatías reumáticas y también las cardiopatías congénitas. Entonces, es un hospital donde llega una embarazada, no señora, se equivocó de centro, vaya a otro, porque acá lo único que se ingresa es gente que va a cirugía del corazón. Entonces, se podrán imaginar la especialización tan importante de ese centro, en la cual los cardiólogos lo que hacíamos en la gran mayoría era ecocardiografía. Y bueno, un equipo multidisciplinario, un hospital con muchísimo movimiento, el trabajo era bastante intenso, pero bueno, esa era pues la razón de ir para allá. Por supuesto, aprender, repasar inglés, porque se podrán imaginar una torre de Babel, donde
Allá se habla árabe, los residentes hablaban inglés y árabe, pero la población de especialistas, bueno, la mayoría eran italianos, de hecho la dirección del hospital era italiana también, pero con personal, lo que llamaban el staff internacional, donde incluía serbios, este, ingleses, australianos, americanos, gente de Hong Kong, bueno, de verdad que digamos, el denominador común de la comunicación pues era inglés, porque no podía ser de otra manera, y era requisito del hospital hablar inglés y todo lo inherente a la oficialidad del hospital era en inglés, a pesar de que de pronto, una vez que sonaba el timbre de salida, en la metáfora estudiantil, bueno, cada quien pues podía hablar de lo que quisiera, pero realmente pues los amigos y las amistades, los colegas, pues tenemos que reunirnos para hablar inglés. Finlandia también había, por cierto, recuerdo un buen amigo, el cirujano de congénitos, un tremendo colega cirujano de Finlandia. Igual también, bueno, los cirujanos allá cardiovasculares. De verdad fue una experiencia espectacular, se aprendió mucho en todos los ámbitos. Y bueno, esa experiencia se trae pues para acá, por supuesto, para ponerla a la orden, porque qué más bonito que poder ayudar a la gente de uno. Así pienso y por eso estoy pues acá pues tratando de ayudar a mi gente, por supuesto en primer lugar los merideños, pero no solamente se queda allí porque tenemos una zona de influencia también que incluye las zonas bajas, Santa Rara del Zulia, el Vigía, la zona del Páramo. Entonces bueno, estamos siempre pues prestos a colaborar en todo lo que podamos, ¿no? Perfecto, Luigi, no, espectacular, de verdad. Bueno, entrando en materia, cuéntame una cosa, ¿cómo es esto de la salud cardiovascular en el deporte o en atletas de alto rendimiento? Porque todas estas cosas, hoy en día uno ve los partidos de fútbol y ven que un atleta se cae cuando es un atleta que está en alto rendimiento todo el tiempo. Y se han visto hoy en día, no solo los atletas, sino personas que ya hoy común, entonces todo se lo asoman al COVID, ¿no? Post-COVID, todo post-COVID. Pero yo creo que esto parte inclusive por alimentación, genética y una cantidad de factores que en algún momento son determinantes para estas casuísticas. Sí, fíjate, Atilio, que la muerte súbita en el atleta existe mucho antes de que ese visitante que no queríamos, que nos sorprendió en una suerte de emboscada, que alguien lo tituló el COVID-19, antes de que él llegara, esto ya ocurría. Siempre y desde siempre, la muerte súbita de una persona a la cual se considera el ícono, la elocuencia de la salud por antonomasia, que es esa persona que hace mucho deporte. Porque eso, por cierto, que debo decirlo, ese es el paradigma, porque no es exactamente así. Eso siempre causa consternación. Decía en estos días en una charla que tuve que dar al respecto de este tema, hablando del tamizaje, de un poquito, por supuesto, un enfoque mucho más técnico porque era para médicos, acabamos a llevarlo simplificado, pues para que todos los que nos siguen entiendan, vamos a desenrollar los conceptos. Eso existe desde siempre. Lo que pasa es que en este momento de la historia, donde casi que no sé cuál será la proporción, pero vamos a decir que 7 de cada 10 personas tiene un buen celular, que saca buenas fotos. Ni hablemos de lo que puede filmar, Atilio, en 4K, en 8K, en cámara lenta. Entonces, se puede observar muchas veces, inclusive en tiempo real, el desplome de ese jugador de fútbol, por nombrar alguno, al cual seguimos, del cual somos hincha de su equipo, y se cae. Y muchas veces, o algunas veces con éxito, es rescatado, resucitado, pero no hace mucho ocurrió un jugador, no recuerdo el nombre ni de qué equipo era a ti, tú que eres más eh, futbolero que yo. Sí me gusta, pero tal vez no en el nivel de pasión tuya. Él se desploma y esa persona ya tenía un dispositivo automático implantado.
que como se le llama en el acrónimo, perdón, un DAI, que es un dispositivo, una suerte de unidad de cuidados intensivo portátil que se encarga o se le coloca a una persona, por supuesto, bajo ciertos criterios, eso no se coloca ni al capricho ni por aburrimiento, sino que usualmente esas personas ya presentaron algún evento que impulsa a, pues bueno, erogar una cantidad importante de dinero, pues son dispositivos costosos, con miras a protegerlo de una segunda muerte súbita. Esta persona, según entiendo, ya tenía un dispositivo, pero siguió jugando fútbol. Comentaba también, lo he dicho en otras oportunidades, que se me ha invitado a conversar un poquito este tema que me apasiona. Hago un inciso rapidito. Bueno, la tesis con la que me gradué de cardiólogo precisamente era eso, era perfil neurohormonal que comparaba atletas pesistas versus maratonistas versus no atletas, la cual pues me tutorió mi recordado maestro, mentor, el doctor Diego Dávila Spinetti, que desde otro plano dimensional sé que está escuchando esta disertación. Y bueno, ese tema pues me apasiona desde siempre y por lo cual pues bueno, lo he seguido, ¿no? Y fíjense que ese colocar ese dispositivo en respuesta pues a una muerte súbita, pero explíquenle a ese jugador que su vida, porque él es un profesional, de pronto Atilio Raumil es un entusiasta y por eso va los sábados y juega futbolito o fútbol, igual cualquier otra persona. Pero no, esa persona es un profesional y lo único que sabe hacer, bueno, no lo único, pero ser futbolista es lo que lo mantiene y le genera cantidades importantes de dinero. Mira, lo que gana un futbolista de la primera división o de los equipos estrella en la Unión Europea es una cosa bárbara. Entonces, explícale que no va a poder jugar. Eso es complicado. Y muchas veces, inclusive, teniendo criterios para contraindicar la actividad deportiva, él va a seguir buscando y buscando hasta que consiga alguien que le diga, no, chico, no le prestes atención, sigue jugando y lo vas. Entonces, esta persona, ya pues para no hacer muy largo el cuento, siguió jugando, se desplomó, algo pasó con el dispositivo. Mira, cualquier cosa, no lo sé. Recordemos que la infelicidad... Dime, Tili. No, es que ahí quería hacerte una pregunta porque, Ajá. vamos a suponer, si una persona tiene una afección cardíaca como la tenía este jugador, que no queremos agarrar el programa por eso, pero es que me llama mucho la atención, si alguien que tiene una afección cardíaca, como tú decías, bueno, es muy difícil orientarlo a que deje el deporte porque vive de eso, pues vive de eso, Exacto. es su trabajo. Eso es correcto. Ahora, bajo estos casos, claro, habría que ver la casuística para ver si es un paciente para un trasplante de corazón, que no saldría mejor que ponerle un aparato de eso. Yo de cardiología no sé nada, lo que vi, Sí, sí. cuando lo vi, y hoy en día no puedo opinar de algo que no sé, pero digo yo, bueno, si esta persona está condicionada, porque es una condición ya de vida, Uh ¿verdad? Oye, -huh. mire, vamos a mandar a arreglar el carro, pero señor, mire, los pistones que usted tiene están dañados y el aceite que usted le está echando al carro le está produciendo una sobrefricción. Entonces usted no puede andar a 80 kilómetros por hora. Llévelo a 20 para que no le funda la máquina. Me imagino que es algo parecido. Y empiezo por lo segundo, por lo último. No, mira, un trasplante cardíaco son palabras mayores y de nuevo, eso puede que le obsequie a una persona pues algunos años más de vida, pero no va a ser un atleta de alta competencia. No, el problema es decir, ese corazón que de pronto presenta un evento de muerte súbita, y bueno, de eso un poquito es lo que estriba pues, esa conferencia de la cual hablaba ¿no? Hace un par de semanas, es que básicamente hay dos tipos de atletas para, digamos, más o menos orientar de manera secuencial el conversatorio, este pequeño hablar un poquito de esto. Los atletas mayores de 35 años y los menores de 35 años, ¿no? Empiezo por lo segundo. La causa más frecuente de muerte súbita en atletas mayores de 35 años es la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Bueno, eso es biología. Habría que hablar con el ingeniero supremo, el que nos diseñó, y entonces él dijo, bueno, ustedes nacen, crecen, luego, bueno, comienzan el descenso y entran en la edad dorada y bueno, después hay que despedirse y eso se llama biología. Entonces, los fenómenos arterioscleróticos son parte de esa evolución inexorable que pudiésemos, haciendo algunas cosas,
disminuirle la velocidad, pero que la vamos a evitar, no, o no a la fecha. Este, Tal vez, digo yo, en algún futuro, así como le dijeron loco a Julio Verne porque un día dijo, epa, de la Tierra a la Luna, y le dijeron, epa, este se está fumando la peluca, quién sabe de quién, ¿no? Pero bueno, es posible, y de eso hay teorías futurísticas, bueno, que en algún momento la manipulación, bla, 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 logren detener el envejecimiento. Oye, bueno, pero hasta tanto eso no es posible y en nuestro tiempo hasta ahora eso no va a pasar. Entonces, mayores de 35 años, enfermedad arterial coronaria, y en los menores de 35 años, las causas más frecuentes son arritmias cardíacas, que pueden ser de varios tipos, orígenes anómalos de las coronarias. Hay otras causas, eh, cardiopatías congénitas, en fin. Entonces, las que producen usualmente esos desplomes son las arritmias, y lo que hace el dispositivo es que la detecta y la quita y no ha pasado nada. Pero, hay arritmias y hay arritmias, y hay unas que, digamos, en ausencia del dispositivo, probablemente no cuente con la misma suerte que en esa cancha donde sí se desplomó, pero tenía los médicos allí al lado, en el banquillo, con dispositivos para desfibrilar el paciente, y eficientemente lo hacen, porque es que ya esto ha ocurrido de manera más o menos frecuente. Y digo, no es porque por población de atletas sea muy frecuente, porque no lo es, pero recordemos que vemos a través de las redes, y ahí ven el comentario de que hay muchísimos ojos observando todo a través de las redes sociales. Antes, lo decía en estos días, en otros tiempos, Atilio, hace 30 años atrás, ocurría algo de esto, entonces te toca ver, escuchar la narrativa de un periodista donde decía, hoy en el juego Estudiantes de Mérida, en el Soto Rosa, por ejemplo, ocurrió esto y aquello, y si acaso tenían una foto, porque difícilmente iban a estar filmando, difícilmente, al menos no aquí en Mérida, tal vez en la capital sí, porque eso era televisado por las grandes televisoras, pero eso no era lo que ocurría acá en lo que, bueno, digamos en el interior del país, como lo llaman a veces desde allá de la capital. Entonces, nos contentábamos con ver una fotografía y el relato de una persona. Hoy día tú ves todo y lo ves en cámara lenta, desde muchísimos ángulos, porque muchos estaban con sus celulares filmando, y luego eso sale en todas estas plataformas. Entonces, este, esa muerte súbita que exitosamente fue, digamos, rescatada, va a requerir de estos dispositivos, porque de pronto lo más probable es que una segunda oportunidad no la va a tener. Porque si eso le vuelve a dar en el mercado, Atilio, comprando verduras, no va a haber nadie, o al menos no en estas latitudes. Hay otros sitios, y en el primer mundo se estila tener desfibriladores y equipos de resucitación en centros comerciales, en aeropuertos. En Sí, todos pero lados los he uno no se visto. lo pasa de viaje, Atilio, y No, muchas no, veces un poco. los he visto, Luis, los he visto en España, acá, en donde están las estaciones del metro, de los autobuses, en las farmacias, en los supermercados, en el aeropuerto. Ya hay hoy en Sí, día desfibriladores y están vendiendo sí la teleféricos hay, cómo no. portátiles donde te orientan a la familia. Hay una dependencia que orienta a la familia a utilizarlo siguiendo los pasos siempre y cuando este sea el incidente. Sí, claro. Entonces, ese es un tema bueno, pero antes empezamos por aguas profundas, por cierto, Sí, Atilio, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, voy a hacer un pasaje por un poquito de inducción, ahora vamos a retroceder un poquito. Fíjate, el ejercicio físico, Atilio, ha acompañado al ser humano desde tiempos, por supuesto, ancestrales, siendo parte de ese poder ir a buscar el alimento, cazando, o del poder escapar de las fauces de un depredador, los cuales hacían festín con nosotros. Inclusive llegó a ser tempranamente, por razones de selección o de pretender consortes, por ejemplo, en tribus de otros tiempos, a ser más competitivos, porque tempranamente se hacían competencias en las tribus para ver quién era el mejor, a ver quién pues podía optar a casarse con la princesa, la doncella X. Y fíjate que ya en el 750 y tanto, o 70 y cuanto, perdón, antes de Cristo, aparecen las primeras Olimpiadas, donde
meramente de la actividad física, se hacía una competencia deportiva, porque eso eran esas Olimpiadas de aquel entonces. Entonces, fíjate que aparte de eso, de ese pequeño recuento histórico, el ejercicio es parte, y así lo van a ver en un material pues, que se debe estar colocando acá detrás, mientras que conversamos. Este, la actividad deportiva es parte del horizonte de salud, de lo que se llaman cambios en el estilo de vida, que incluye, pues bueno, la buena alimentación, manejar el estrés, por supuesto. eh, el ejercicio es parte de eso y parte importante. En las guías, Atilio, las guías internacionales recomiendan la actividad deportiva. Fíjate que se recomienda, y esto es tomado de las guías de prevención de enfermedad cardiovascular publicadas en el 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología. Fíjate que se recomiendan entre 150 y 300 minutos a la semana de ejercicio moderado y entre 75 y 150 de ejercicio intenso. Por supuesto, esto hay que verlo dentro de la variabilidad, tomando en cuenta personas. Esto no son recetas de cocina, estos son guías, y las guías son esos, guías, porque todo hay que llevarlo, como tú bien lo sabes, Atilo, tú que eres personal de salud, esto hay que llevarlo a plano personal, porque eso depende de persona. Cada vez que uno le preguntan algo, mira, pero ¿lo hago o no lo hago? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? La respuesta usualmente es depende. Depende de qué, como la canción, o depende de la edad, de qué hace, qué comorbilidades tiene, en fin, en fin. Entonces, fíjate que y ahí empieza el paradigma, ¿no? El paradigma dice, entre más, mejor. Y ahí voy un poquito a lo que hablamos hace rato. Digamos, el Ironman, el tipo, el Superman de la salud, o algo así. ¿Más es mejor? Definitivamente no, porque hay evidencia de que el ejercicio intenso en la práctica deportiva puede también ser asociado con desenlaces adversos. Y no estoy hablando ahora de muerte súbita, son muchas otras cosas. Eso tal vez es, digamos, la guinda del pastel, la explosión que faltaba. Eso es la muerte súbita, que por supuesto es lo más dramático, pero no es lo único. Les colocaba acá en esta diapositiva que están viendo en este momento, allí detrás. Esta es una fotografía que tomé en una salida de una caminata que se llamaba Caminata Artema, que si tú recuerdas, Atilio, era pues una gente, pues bueno, muy de arraigo merideño, o empresario, los Pilonietas, bueno, ellos auspiciaban eso. Esto ocurre pues en la década, hace ya un ratito, como 12, 14 años. Tomo esta foto y luego estábamos esperando la llegada en la cancha de la Universidad arriba en la Hechicera. Los que conocen Mérida, pues bueno, eso es pura Mérida tiene una particularidad, que es para arriba o es para abajo. Aquí no hay planos. Esto salía a nivel de la organización San Antonio, eso era pura subida hasta la Hechicera. Desde los 1,400 metros, como que es que está allí, hasta los casi 2,000. Eso es en ascenso, ¿no? No en distancia, solamente la cota de ascenso. Y en esta diapositiva, esa persona que se señala allí, él se mete no con número, él no se inscribió, él se metió, fue como entusiasta, pero si ustedes ven, es una persona fornida, ese no es ningún amanecido. Una persona que es así es porque de manera consuetudinaria hace ejercicio. Resulta que estando arriba tomando fotografías, yo sí veo que llega alguien, me está tomando fotos, lo veo por allí disperso un poquito, bueno, pero cansado, Atilio, oye, está llegando a la meta. Resulta que lo veo de reojo, se agarra de una malla ciclo que estaba allí como a 3 o 4 metros al lado mío, y de pronto siento un golpe, que lo estoy viendo en este momento, un golpe seco, me volteo y el tipo, la persona está en el piso, se había desplomado. Inmediatamente, pues vamos, lo examino, no tiene pulso, comenzamos maniobras de reanimación, así había una ambulancia por allí de alguno de estos organismos, lo llevamos hasta allá. Bueno, no teníamos todo lo que hubiésemos querido pues, para poder accionar de mejor manera. Logramos hacer un electrocardiograma con un electro de mi propiedad, que alguien se me acercó, que a todas estas nunca supe quién fue, porque eso es algo muy dramático. Una reanimación es algo donde la adrenalina brinca, Tilio, por aquí, por allá. Él me dijo, oye Luis, pues me conocía, ¿en qué te puedo ayudar? Le tiré las llaves de la camioneta, le dije, oye, tráeme el electro que lo tengo allí, la camioneta está afuera, me lo trajo.
se hizo un electro y bueno, nos sirvió fue para corroborar el diagnóstico. Está infartado, tenía una disociación electromecánica, es decir, había actividad eléctrica sin pulso porque no había contractilidad efectiva. Bueno, ahí está, ahí pueden ver en esa foto esta persona y la nota de prensa porque hubo éxitos letales. Después se supo que esta persona, que estuvo, por cierto, un par de días, nadie lo reclamaba porque él no era aquí de Mérida. Él era de Santa Cruz de Mora, resultó ser un profesor de educación física y sí lo creo. Ahí pueden ver en la foto, esa es una persona fornida. ¿Qué pasó allí? Bueno, tenía 50 años, claro que hacía ejercicio, pero recordemos, ya lo dije, la primera causa de muerte en el atleta mayor de 50, perdón, mayor de 35 años es la cardiopatía isquémica. Y hay muchas, se han publicado estudios, Atilio, en journal de prestigio internacional, haciendo alusión a un maratón muy famoso, por cierto, un maratón longevo, el maratón de Boston. Ese maratón tiene más de 100 años. Tengo una separata a propósito de algo que recién estos días, que data de 1902. Eso es hace 122 años, ya corría el maratón de Boston. Porque no sé exactamente cuándo comenzó, pero saque la cuenta, hace más de 122 años y todos los años fallecen personas. Y bueno, hay explicaciones que hablan sobre eso, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, choque de calor, todas esas cosas pueden o pueden predisponer a un estado procoagulante que de pronto, bueno, se formó un coágulo, dirían por allí alguien, se alinearon los planetas y bueno, pasaron las cosas, ocurrieron y hace muerte súbita. Entonces, fíjate, la muerte súbita, que era lo que estamos hablando al principio, es un evento de baja incidencia, es impactante, que ese grupo poblacional lo consideramos blindado porque es gente joven, practica de manera disciplinada el ejercicio. Muchas veces ni siquiera fuman, no se echan palo ni nada. Pero como todo en la vida, decían por allí nuestras madres, Atilio, la señora Carmen o la señora Alicia, ¿no? Bueno el culantro, pero no tanto. Todo en exceso. Aquí no se trata de O blanco, o sea, el vago, el que no hace nada, el único músculo que mueve es el dedo gordo para hundir el control remoto para cambiar los canales, o el que está, digamos, obsesivamente cayendo en el extremo de la actividad deportiva. Siempre hay un halo de misterio que circunda todas estas muertes, Atilio, y bueno, lo que ya habíamos dicho, que siempre se ha creído que el atleta es el símbolo de lo invulnerable en la salud, y no es así. Fíjate, Atilio, y de esto hay estudios también. Una persona excedida en ejercicio muestra sistemas inmunológicos que no son lo más competentes. Y tú lo ves a ti, esas personas que hacen demasiado ejercicio, que son competidores, que tal, que esto, que aquello, mire, los miran feos, de una vez le da gripe, se mojaron y de una vez se enfermaron. Entonces, de nuevo, ¿por qué? Porque la dosis es demasiado. Todo tiene una dosis, Atilio, todo. La dosis de ejercicio, la dosis de estudio, la dosis del antihipertensivo, la dosis de esto, la dosis de aquello. Y el ejercicio Sí, no es la fíjate diferencia. algo, Dime, Luis. Atilio. Yo he estado, fíjate que se unen las cosas, se unen. Yo he estado leyendo y he estado tratando de investigar también un poco dentro de mi área. Si bien es cierto, la gran mayoría de los atletas buscan una segunda fase de oxigenación y es la respiración bucal. Esa respiración bucal que nos traen estos pacientes, por supuesto que a nosotros en odontología nos da una connotación porque nos seca la boca, ¿verdad? Hay una sequedad de la boca por la misma aspiración bucal del aire y trae varias consecuencias a nivel odontológico. Porque esa resequedad bucal, por supuesto que nos va a disminuir el pH, va a haber un calentamiento de la temperatura de la boca, y estos grandes maratonistas están y tienen que irse hidratando no solo por el desgaste y el sudor y el desgaste que van produciendo, sino que eso también les permite una cosa. Pero estaba leyendo en estos días en un reporte de España eh, sobre lo que tú vienes hablando de ni muy, muy, ni tan, tan. El equilibrio, Es que ese sí. equilibrio. Y ahí es donde me, Mm. me- me detengo y te detuve con esta parte ontológica porque leyendo ese artículo, ahí hacía referencia a uno de los doctores donde decía que él fue por muchos años atleta y practicó deporte.
Porque practicar deporte y no ir a las grandes competencias de atletas no es que no seas atleta. Un atleta es por su nivel corporal y su resistencia. definitivamente. Entonces, esta persona dice que él tuvo el Guillain-Barré Mm, la y le tocó comenzar desde polirradiculoneuropatía. cero. Le Ujú. tocó comenzar desde cero. Wow. Salió y su gran sorpresa es cuando él va a un gimnasio y él es médico. Y entonces le dicen, no, es que usted está a falta de hacer cardio. Usted tiene que hacer ejercicios cardio. Y él dice que si se hubiese seguido haciendo cardio, lo matan, se muere. Porque el entrenador no conocía la condición y predisposición que trajo cardiológicamente, no solo por el Guillain-Barré, sino porque tenía otra condición. Entonces, me detengo en esto porque hay muchos jóvenes que hoy en día, y yo no le quito, oye, no quiero ser en esto que me van a decir, mire, que no. Lo que pasa es que tenemos que revisar las cosas y sé que los entrenadores de los gimnasios tienen una preparación, por supuesto, para poder ser entrenador físico y tienen algunos conocimientos sobre el área de salud. Yo por lo menos quisiera ir a un gimnasio. Yo, que tú sabes que fui atleta por muchos años, que jugué fútbol y bueno, tenía una excelente resistencia y tal. Y yo prefiero caminar aquí en la cuadra de mi casa y saber hasta dónde puedo ir llegando Mm. para ir poco a poco y quemar la grasa o mantenerme a tono y no someterme a esto que hoy en día todo el mundo quiere sacarlo con una musculatura estilo Hulk de un gimnasio, mujeres y hombres, Mm. y si no, usted no está en los papeles. Entonces creo que todas estas cosas tienen que ver porque tergiversan mucho lo que es la realidad de la salud y cómo comportarse ante estos mecanismos que tú estás hablando. Sí, fíjate que voy a empezar un poquito por lo último, ¿no? Las expectativas, ¿no? Los paradigmas implantados por las redes sociales y todo lo que se ve. Para empezar, no todos los conceptos, no, yo diría que la mayoría no, a veces son infundados, ¿no? Se generan mitos, que empiezan a seguir, ¿no? Eh, la alterofilia, voy a empezar por allí, ese querer ser Hulk, y eso fue parte de lo que estudiamos en la tesis de grado, cuando se hizo, pues ya hace un ratico, ¿no? Los practicantes de la halterofilia tenían un comportamiento cardíaco, cardiovascular muy similar al hipertenso. La manera como se remodelaba el corazón era una manera desproporcionada, que es como se comporta el hipertenso. No así los practicantes de deportes más isotónicos, más aeróbicos, por ejemplo, el maratonismo, ¿no? Debo decir que no hay ninguno es exclusivo, ninguno es únicamente isométrico y el otro únicamente isotónico, no, no es así, son mixtos todos, pero definitivamente hay predominancia. Entonces, el tema de pesa, sobre todo potencia, recuerdo uno de los atletas que estudiamos que practicar una modalidad Tilio que era press en banca. Su competencia era el que más levantara el press así acostado, ¿no? Uh -huh. Y había algunos que levantaban 180 kilos, epa, eso es bastante. Entonces, ellos tenían un corazón muy hipertrofiado, las presiones arteriales en el momento que empezaban con eso empiezan a dispararse. Entonces, no es nuestro deporte favorito. Estamos hablando de como cultor de salud. ¿Por qué? Porque están cayendo en lo que ya conversamos, estilo es el extremo, no, no es caer en extremo, ¿no? Hay que practicar un poquito de ambos, claro que hay que darle tono al músculo, yo también, desde muy temprana edad nos íbamos y íbamos un ratico a las máquinas, pienso que hay que hacerlo, pero una cosa es una dosis, a la dosis adecuada, y otra cosa es el exceso, ¿no? Ya va, ahorita, ¿qué era la otra cosita que me habías dicho, Tilio? Parece que No, bueno, necesito. que estas predisposiciones y estas faltas de repente de guiar por falta de conocimiento o porque hoy en día, como tú dices, hay una moda de querer ser y una Sí. cantidad de elementos que se toman hoy en día o que yo no, en realidad yo no Bueno, comulgo con... fíjate, Atilio, ahí y te atajo porque era lo que iba a comentar, ¿no? Ahí voy con otra cosa, ¿no? De moda están
yo creo que es importante entender el momento de la vida en que uno se encuentra. No es lo mismo una persona que tiene 17 y quiere ir a probar, a vivir un poquito de, ¿qué te digo yo? Una cosa que llaman insanity, que me parece una actividad de demasiado impacto, pero bueno, de pronto una persona de 17, 18 años, bueno, puede hacerlo. Yo, no es una invitación a que se fajen con eso, pueden probarlo. Pero hay un momento donde eso ya no es, eso hace contraproducente. Este, el ejercicio, fíjate como bien lo definía esta guía, que por cierto allí la van a ver porque se les colocó o se les va a colocar cuando se haga la edición hasta el programa. Se invitaba, era un abordaje moderado, ¿no? Hay estudios interesantes, recuerdo uno que se presentó en un europeo de cardiología, al cual tuve oportunidad de ir. Siempre, pues el tema deportivo me ha fascinado y esos eran mis primeros tópicos a ir a la charla. Fíjate que por allá en Escandinavia hay una gesta deportiva que dura como 3 4 días, que arrancan desde un sitio y tienen que llegar al otro haciendo esquí de cross country, que es una disciplina muy exigente. Mire, ahí no hay reglas. El primero que llegue, usted verá si duerme o no duerme, usted verá si come o no come, usted verá si pierde tiempo, pues no sé, en una micción, usted verá, pero es el primero que llegue. Eso es muy exigente. Entonces esta gente agarró, tomó muestras de sangre, sobre todo el estudio enfocado a los atletas senior, ¿no? Digamos, esos mayores de 40 años. Tomaron muestras al comienzo de la gesta deportiva y luego al final. Y la gran mayoría al final tenía positivas las enzimas cardíacas, en elocuencia de que hubo ahí tal vez una sobreexigencia del corazón, se rompieron algunas fibras y se liberaron se rompieron, no en el sentido que se rompan, sino probablemente isquemia. Estoy hablando de isquemia, mecanismo de isquemia, que bueno, no se fueron a mayores, pero se demostraron liberaciones de estas enzimas cardíacas. Entonces, no es una cosa inocua ese tipo de dosis deportiva. Definitivamente no es la que recomendamos. Y hay otro concepto que hay que tener muy en cuenta. Mire, una cosa es el que toda la vida ha hecho actividad física, y de nuevo, eso no son vacunas, eso hay que entenderlo. No es que como yo era, entonces a mí no me va a picar coquito, no es así. Claro que tiene beneficio y hay algunos comportamientos, pero eso no es un carné de inmunidad diplomática que dice, no, mi amigo, siga para el siguiente, pues yo tengo inmunidad diplomática. Así no funcionan las enfermedades. Entonces, muchos pacientes o muchas personas quieren comenzar a hacer ejercicio cuando ya, porque saben o porque no lo saben, ya tienen algún tipo de patología instaurada a nivel del corazón, donde ponerse a hacer ejercicio más que beneficioso va a ser contraproducente. Y entonces son esas personas que empiezan a hacer ejercicio y de pronto algo les ocurre y quedan ahí en la cancha. O también se ve deportistas, de nuevo, la mayoría senior, por lo que ya conversábamos. En estos días pasó a Tilio, una persona que montaba en bicicleta, subió de San Cristóbal, iba por Copa de Oro, si te acuerdas. Copa de Oro hay que subir duro, de los Andes, Sí, muy duro. acá de Venezuela, epa, hay que ponerle, aquí es para arriba o es para abajo. Y mira, llegó por ese sitio icónico, es una alcabal, una cosa, Copa de Oro. Muchos de los que han transitado por ahí saben cuál es. Bueno, ahí cayó, es una muerte súbita. Y no era un recién empezado con esto. Pero bueno, de nuevo, se estaba sobreexigiendo, es posible. Tenía placas inestables, muy probablemente. Uno no sabe el estado de hidratación, muchas cosas. A veces ni siquiera, por eso decía, cuando uno lee de esas cosas, siempre se habla de un manto oscuro que circunda esas cosas. Y sobre todo los conceptos de placa inestable, que son los que explican muchas de estas cosas. ¿Por qué una persona hoy va y se hace una prueba de esfuerzo y sale muy bien? ¿Y por qué mañana se va a montar bicicleta donde él siempre lo hacía y cae muerto? ¿Y qué pasó? Luis, y Bueno, son una estas cosas que lo pregunta. explican. Vamos Dime. a resumir qué factores pudiesen influir. La alimentación y algunas otras cosas pueden influir para que esto suceda, aparte de la edad, como ya las leíste, después de 35 somos propensos a, y los jóvenes, porque esto me recuerda mucho a aquel ciclista español, que le hacían las pruebas y el tipo no, Claro, decía que venía caminando.
Sí, bueno, mira, ese era, tú estás hablando, estoy seguro que estás hablando de Miguel Indurain, un ícono Sí, de los 90 del ciclismo español. Oye, un tipo fuera de serie, dio muchísimo que hablar en el ámbito médico. Lo dije, por cierto, el día que estuvimos haciendo esa disertación, ¿cómo no hablar de esta persona? Que, por cierto, en estos tiempos donde todo es tan sencillo, tú agarras y te metes en el buscador y colocas palabras claves y ¡pum! Y conseguí un video de los médicos. Eso lo leí. En aquel entonces a ti lo leí en una separata, pero ahorita había un video de los médicos que lo examinaban. Entonces ellos decían que el ciclo ergómetro, porque eso se hace por pruebas de esfuerzo. La prueba de esfuerzo puede ser por caminata, que por cierto, se propende usar más la caminata porque todo el mundo sabe caminar. Y el que no camina es porque tiene, no sé, ya es un elemento lisiante. Y bueno, a él no se le va a hacer claramente una prueba de esfuerzo de ese tipo, porque no camina porque le falta un pie o porque tuvo parálisis. Pero el que no es el caso, sí sabe caminar y entonces se coloca una banda para que camine. Pero claro, para este tipo de atletas, no, y no para eso, también se usa el ciclo ergómetro. Lo que pasa es que el ciclo ergómetro se popularizó más bien en Europa. Recordemos que hay países donde montar bicicleta está muy difundido. Por ejemplo, Holanda. La otra vez leí algo por allí que la cantidad de bicicletas era enorme. Y cuando estuve en la capital de ese hermoso país, en la Venecia del norte de Europa, como la llaman, Ámsterdam, eso es una cosa, pero que te deja boquiabierto la cantidad de bicicletas. Inclusive la legislación está a favor del que monta bicicleta. Si yo me lo llevo a usted montando bicicleta, a Tilio, a usted como peatón, usted es el que paga, la culpa no es mía. O sea, la carga de protección va a favor del ciclista, por razones energéticas, por la que sea. Entonces, bueno, para esa persona ir a una cicloergometría, pues es muy fácil, pero en nuestros países donde montar bicicleta no es para todo el mundo, pues bueno, la cicloergometría, que es la prueba de esfuerzo por montando bicicleta, no es la más común. Por supuesto que esa es la que había que hacerla Miguel Indurain, y el cuento largo para hablar de eso es que tuvieron que traer una máquina especial, porque el nivel de trabajo expresado en newtons de ese cicloergómetro no le hacía el juego a un tipo tan fuera de serie como esta persona. Entonces era un tipo que, fíjate, de las cosas interesantes, Atilio, él manejaba una frecuencia cardíaca muy baja. Él manejaba en reposo 36 latidos por minuto, que eso es una bradicardia, bueno, casi extrema. esas pruebas que se le hacían a Miguel Indurain no cumplían con los requisitos porque no era lo ideal para tenerlo, ¿no? Bueno, sí, que esas pruebas que se le hacían en Durain le quedaban pequeñas. O sea, ese zapato, esa talla le quedaba pequeña. ¿Por qué? Porque esas eran pruebas de cicloergometría para ti y para mí, no para un tipo que ganó no sé cuántas veces el Tour de Francia. Entonces, como nota curiosa, tuvieron que mandar a hacer un cicloergómetro especial con la máquina que le generaba la resistencia a la medida de un campeón de ciclismo. Todo eso conlleva, Tilio, a una cosa, y les voy a mostrar más adelante para que vean, porque una cosa es explicarlo, otra cosa es verlo, ¿no? El corazón, y vamos a hablar ahorita un poquito de lo que es el corazón de atleta, pero antes de ir para allá, yo quería reforzar lo que tú bien dijiste, ¿no? ¿Qué es un atleta? Porque ahora voy a hablar de qué es el corazón de atleta. Mira, ¿qué es un atleta? Es una persona de cualquier edad y género, profesionales o amateurs, que participan, perdón, regularmente en programas de entrenamiento para mejorar su entrenamiento físico independientemente de su nivel competitivo. Entonces, ese cuentico que los únicos atletas son los que uno ve en televisión, que se ganaron las Olimpiadas, la medalla de no sé qué, no sé cuánto, no señor. Atletas son muchos de los que usted ve subiendo y bajando la avenida, Tilio, aquí en Mérida, por ejemplo, o allá donde tú vives, en tu locación que los ves ahí, pero disciplinadamente todas las mañanas por el malecón. Esos también son atletas. Entonces, definitivamente, pues hay causas congénitas hereditarias, hay causas adquiridas, por mencionar simplemente algunas: miocardiopatía hipertrófica, la arritmogénica, anomalías congénitas coronarias, síndrome de preexcitación, ventrículo no compactado, valvulopatías, canalopatías, que son un grupo, pues, que como que poco se mencionaban en el pasado, pero son patologías que tienen que ver a nivel de canales de la membrana celular. Imagínense tan pequeñito que es la cosa, pero tan complejo ese tipo de patología. Y las causas adquiridas, por perdón, simplemente alguna: enfermedad arterial coronaria, ya dijimos que es la primera causa,
la enfermedad de Chagas, que bueno, es menos frecuente y eso depende de la locación, porque sabido es que el Chagas es más de latitudes bajas y de zonas más rurales, aunque eso ha cambiado, por cierto, pero bueno, eso no es lo que nos trae hoy acá. Las miocarditis y miopericarditis, que por cierto tenemos que nombrar allí algo que ya tú mencionaste de comienzo, el COVID-19. Y de eso se dijo mucho, y era cierto, Atilio. Atletas que les dio un COVID muy gripacio, llamémoslo así, de variedades entre comillas leves, o que poca atención le prestaron, porque son gente joven, y resulta que les afectó el corazón, el miocardio, eso se llama miocarditis, y resulta que retomaron entrenamientos de manera desmedida y pa, se quedaron en la cancha. Eso lo vimos, de eso hubo muchos casos reportados. Entonces, digamos para recapitular, porque el tema es complejo, es extenso, el deporte, como prácticamente todo en la vida, tiene dosis que hay que respetar y dosis que dependen de persona, de edad, de sexo, de comorbilidades. Este, bueno, todo hay que llevarlo al plano personal y luego de allí saldrá esa dosis. Si esa persona nunca ha practicado deporte y está motivada, pues bueno, tiene que ir primero al cardiólogo. No estoy hablando de la persona de 16 años. ¿Tal? El comentario va de 30 y tanto, 40 para arriba. Pues debe hacerse un chequeo para determinar si el deporte en esa persona va a ser beneficioso o puede ser un detonante, como se ha definido en algunos momentos, y esa definición ya no aplica al grupo etario de mayores de 35 o 40, eso aplica también para personas jóvenes. Porque si una persona, y ahora voy a hablar de los jóvenes, nació con una condición, una miocardiopatía hipertrófica, que se ve sobreexpresada por un entrenamiento importante y a diario, esa persona va a terminar siendo problema. O hay una entidad muy de Europa, del norte de Italia, Tilio, tú que eres de ascendencia italiana, por tu papá, el señor Artidoro, que se llama la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y es por eso que se ve con frecuencia y es por eso que Italia es uno de los países abanderados con tamizajes mucho más completos, al igual que Israel. Fíjate que, por ejemplo, los americanos, los tamizajes se niegan a hacerlo. Bueno, no es que se nieguen, no me lo agarran literal, pero no están muy de acuerdo porque genera mucho costo. Inclusive la inclusión del electrocardiograma en un tamizaje de ese tipo les incrementa mucho el costo. Y ellos dicen, bueno, como es un problema raro, uno o dos por cada 100.000 atletas, pues bueno, este costo-beneficio no se justifica, eso dicen los americanos, se les respeta, eso es su política, pero fíjate que por el contrario, los italianos le hacen a los atletas de manera anual, la mayoría, por supuesto, y con sus excepciones, mira, le hacen electro, le hacen eco, le hacen prueba de esfuerzo. Y muchos que tengan antecedentes le hacen despistaje genético. Y a la vuelta de 26 años que tienen esos tamizajes, pues bueno, dicen ellos que han logrado un porcentaje de eficiencia en la detección y evitar muertes bastante importante. Entonces, hay que determinar quiénes son los que se van a beneficiar, quiénes no. Y de nuevo, esos deportes de alto impacto, de muchísima exigencia, esos son como para tal vez, y así, esas no son palabras mías, eso lo dijo uno de estos investigadores en aquella presentación del estudio de los esquiadores, que dijeron, mire, para cerrar la conclusión, decían, ¿a usted le gusta el maratón? Bueno, haga uno, viva la experiencia y luego dedíquese a un deporte un poquito más moderado. Fíjate que en estos días, Atilio, tú que también haces vida en la capital vivías allá, ahorita no, pero tú trabajas también allá y vas con cierta frecuencia. Hubo este maratón que llaman creo que el CAS o algo así, que se hace en Caracas, que ya, bueno, tiene renombre y viene haciéndose, hubo una persona que tuvieron que reanimar porque algo ocurrió. Desconozco el detalle, pero lo que quiero decir es que eso pasa y va a seguir pasando porque fueron 42 kilómetros. Entonces, hay que tener cuidado, hay que hidratarse bien. Tú me preguntabas también de qué cosas hacer. Bueno, es un estilo de vida, pero recordemos que la enfermedad vascular o cardiovascular es una enfermedad, digamos, de multifactores, donde hay factores que se heredan, otros que ocurren de manera
o a consecuencia de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Hay unos que son modificables, hay otros que no son modificables. No podemos modificar la edad ni el color de la piel. Usted dirá, bueno, el tipo es racista. No, no es racismo, sino que sabemos que hay grupos raciales que tienen ciertas propensiones. Entonces a eso me refiero. Por ejemplo, las propensiones que se ve en el afroamericano, las hipertensiones, los comportamientos inclusive electrocardiográficos. Se discriminan, a Tilo, para que sepas, y lo digo en el buen sentido de la palabra, alteraciones en el electro en afroamericanos que no tienen otro tipo de grupos raciales. Entonces, la edad, el sexo, lo que heredo, y en el otro lado están, digamos, los factores modificables. Pues yo sí puedo modificar fumar o no fumar, estar gordo o no estar gordo, comer de manera adecuada o no, estresarme o no. Entonces, esa ecuación es muy compleja y es la que determina la aparición de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, fíjate que estaba conversando en estos días con una gran amiga, la doctora Deborah Heller, que está en Brasil, que es una odontólogo especialista con un PhD en saliva en la Universidad de Boston. Y varios equipos de fútbol brasileño le están mandando a hacer las pruebas de saliva a sus jugadores. Ella tiene, por supuesto, una gran cantidad de estudios y de analitos que analizar. Pero uno de los que miden es el cortisol y el óxido nítrico. Yo aquí en Venezuela estoy haciendo el óxido nítrico en saliva y en los atletas es mucho más alto. Fíjate a ti lo que tomando el tema, bueno, ya que lo tocas, ¿no? Por eso tú que eres, bueno, ya dejaste de ser entusiasta de ese tema, ¿no? Realmente te has metido y te has metido pues a nadar de manera profunda, ¿no? Fíjate que en el Congreso, yo digo que no es que esto sea algo nuevo, Atilio, sino que a veces las cosas propenden a ser cíclicas, de pronto se hablan, de pronto se abandonan, y ciertamente hay un resurgir de eso que en otro momento se llamaba, y bueno, por supuesto, mucho más precario el concepto y la amplitud con que se veía, pero se hablaba era de la flora intestinal, ya se comenzaban a hacer algunas asociaciones, este, sin meternos en las aguas profundas en ese momento del comentario lo que llaman ahora la microbiota, del cual pues tú eres una persona pues conocedora, pero fíjate que ya se hacen asociaciones, por ejemplo, las enfermedades gingivales y la aparición de problemas cardiovasculares. Y no me estoy refiriendo únicamente al paciente aquel que tiene una valvulopatía y entonces resulta que de acá, de la flora o de algún procedimiento, resulta que hubo bacteremia y ahora se produjo lo que se llama un endocarditis. No, no me refiero a eso, sino a problemas del endotelio, porque es que la enfermedad, fíjate, Atilio, cuando nosotros estudiamos medicina, el endotelio era el tapizaje interno de las arterias, y ya está. Y resulta que hoy día es el órgano endocrino más grande que tiene el cuerpo, porque se generan muchas cosas, no es la baldosa que lo recubre, es mucho más allá, y es óxido nítrico y muchas otras cosas, pero ciertamente el óxido nítrico cobra muchísima importancia. Fíjate, hay terrenos en común donde en otro momento diría alguien, epa, pero ¿qué tiene que ver las pestañas con el dedo gordo del pie? No, sí tienen que ver. Fíjate, por ejemplo, la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema endotelial. Entonces, la persona con disfunción eréctil, cuidado, y bueno, no lo es, por supuesto, si me temen problemas con mis colegas urólogos, pero cuidado y es más problema de nosotros los cardiólogos. O bueno, hay unas subespecialidades que quieren meterse duro con eso, los angiólogos, pero bueno, quiero decir que todo nada en esa dirección. Entonces, fíjate que hay puntos en común. El urólogo y el cardiólogo, y a ver dónde que me perdí, dirían por allí, no, eso es endotelio y endotelio es óxido nítrico. Entonces, epa, no es que esto ahora, ¿de dónde salió esto? No, esto se venía entretejiendo. Lo que pasa es que ahora se está estudiando de manera más seria. Recuerdo también, Atilio, estábamos, por cierto, en la conferencia allá en Margarita, en el congreso de este año que pasó, de mi amigo Ramón Aguilar, tu amigo también, Muy donde bueno. él trae, pues, fíjate que poco se venía hablando, al menos no en esos términos. Fíjate, hace 10 años atrás escuché una conferencia, me dijeron un poquitico, de un gastroenterólogo amigo y amigo tuyo también, el doctor, ay, se me va el apellido, Javier. Él es gastroenterólogo pediatra. Entonces, él hablaba un poquito de la importancia, por ejemplo, de
el consumo de fermentados y cómo se modulaba y se medía el uso de fermentados, tipo yogur y estas cosas, por ejemplo, midiendo las series CD4 y CD8 de la inmunidad y se modulaba en positivo. Entonces, pienso, y bueno, discúlpame tú si estoy de pronto, tú como abanderado de estas cosas, pero todo esto se venía entretejiendo, tal vez sin el nombre específico o la manera como se aborda, pero eso ya venía como esos riachuelos que vienen, cada uno viene por su lado y se vienen juntando en un río que es un poquito más grande y más abajo va a ser más grande. Y creo que definitivamente ahorita es una corriente. Y ya se habla en los congresos para que tú veas, para algunos con mucho escepticismo. De pronto, mira, cuando cambian las cosas, cuando los paradigmas se caen, pues bueno, tú vas a conseguir las dos corrientes, los que aceptan con agrado el tema y oye, qué interesante, y vas a conseguir los detractores. Eso es así. Eso pasó con el uso de betabloqueantes también. Cuando mi mentor, mi maestro, el doctor Diego Dávila, les tocaba, nosotros decíamos en metáfora, bueno, ponerse los guantes y empezar ahí al mejor estilo de El aquellas buenas combate. peleas de los 80, claro, cómo no, de buen boxeo, pero boxeo académico, y eso pasaba. Y fíjate que Ramón trae una conferencia interesantísima sobre la probiota y lo que eso ha significado en riesgo cardiovascular. Y fíjate que ahora, y ahí es donde, bueno, te voy a dejar a ti para que nos desluces un poquito de eso, como, así como hay terrenos en común con el urólogo, con el endocrinólogo, también tenemos muchas cosas en común, porque de pronto hay drogas que se desarrollaron para ellos y terminaron en manos de nosotros. De nuevo, en la elocuencia de que el ser humano, si hay algo donde se cumple aquello de las películas del efecto mariposa es en el cuerpo, porque lo que ocurre en la pestaña va a generar impactos por aquí y por allá, y eso es así. Y mira cómo ahora se habla de la probiota, lo importante de la flora, que al principio era más, por lo menos en lo personal, uno lo leía más del tema intestinal, y fíjate que ahora entramos en esto que de pronto uno dice, wow, a ver, esto es cómo, ¿no? Y fíjate que ya tú hiciste la introducción, epa, saliva, pero es que la boca no está muy lejos, por eso te decía, mira que lo que pasa en la boca puede pegar duro allá, o son predictores de riesgo inclusive. ¿Por qué? Porque están atados en un denominador común que se llama endotelio, óxido nítrico. Y bueno, Tilo, ahí le dejo esa para que nos hables un poquito de esto, ¿no? Ahí te dejo el punto de unión, de ahí para allá tú nos echas el cuento, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias. Mira, fíjate que sí, el doctor Ramón Aguilar tiene unas conferencias extraordinarias en la relación de esa enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares, la relación que hoy en día pues las une y las une con evidencia científica, ¿no? Sí, señor. Pero yo, fíjate que hay algo que yo, cuando vi medicina interna, que yo recuerdo que tú ya estabas graduado, y estábamos hablando de un paciente en común, y a mí me llamó mucho la atención algo que tú me dijiste en ese momento, que hiciste el comentario, dice, yo le hubiese hecho a ese paciente gases arteriales. Eso fue hace años y se habló, a mí eso de gases arteriales me quedó en la cabeza, es gases arteriales, que por cierto no es una prueba normal, sino que tiene una forma distinta de abordarla, y la lectura de eso te va a dar te va a ayudar a un diagnóstico, ¿verdad? Sí, eso es equilibrio ácido-base, lo que uno ve allí, pues niveles de oxemia. Sí, eso, ese es el GPS de un paciente críticamente enfermo, ¿no? Ahí es donde se hace, no es una prueba de rutina, indudablemente, Bueno, no lo entonces es. yo, ahora yo te pregunto, ¿qué importancia, fíjate, porque de ahí parto yo para muchas cosas? Fíjate que es el equilibrio ácido-base de un paciente y vemos cómo está ese pH probablemente que está en sangre, ¿verdad? Ujú. Bueno, ese pH que está allí es el pH que yo quiero ver en la boca, que estoy determinando con saliva. Porque cuando rompemos ese equilibrio, cuando se rompe ese equilibrio de ese pH de la saliva, comienzan los problemas, Luis. El cuerpo humano es muy sabio y está diseñado de tal manera que todo tiene un equilibrio. Y hablábamos del equilibrio hace rato, o sea, el equilibrio en el ejercicio, el equilibrio en la ingesta Sí, de alimentos. definitivamente. Entonces, ese equilibrio cuando se rompe, que se convierte en esa disbiosis, porque ese pH de la saliva cambió, comienzan los problemas. Comienzan los problemas en la calidad de saliva, en la cantidad de saliva, en la química de la saliva, en la temperatura de la boca. Y por supuesto que si tú le cambias a ese ecosistema
que en perfecto equilibrio está viviendo en unas condiciones y se las cambia, pues va a venir el malandro, como digo yo, o va a venir el oportunista que estaba esperando esa oportunidad de que le cambiaran y le abrieran la puerta para entrar y comenzar su fiesta bacteriana. Y fíjate, Es Atilio, ajá, y disculpa que te atrás ahí, pero es para que no se me vaya a pasar el comentario. Mira, eso mismo, igualito como me lo estás diciendo, se lo puede uno escuchar cambiando el escenario. La única palabra que se cambia es boca por ejemplo, intestino, pero ya tú escuchas de los gastroenterólogos cuando la persona no se halla y esto y aquello, entonces de una vez aparece un término que es la disbiosis, intestinal. precisamente la intestinal, la presencia de malandros, como tú bien los dices, de flora que no aporta, flora que genera efectos deleterios, porque por alguna u otra razón, la flora beneficiosa, que sí nos ayuda, se ve minimizada en crecimiento y sobrepasada por el otro. Y muchas veces, y eso mismo me lo vas a decir tú en la boca, el llevar al equilibrio, ¿de qué manera? Bueno, propiciando de que la flora que sí me ayuda, y estoy hablando más del intestino porque el área de la boca pues es un área que más bien es la tuya, no soy gastroenterólogo tampoco, más bien en mi experiencia de medicina interna, pero el jugar al equilibrio muchas veces es suficiente para que esa persona comience a sentirse mejor. Y eso probablemente es lo que ustedes están haciendo, digo yo, no es aseveración, te lo devuelvo, es una pregunta. Sí, sí, fíjate Luis que tratamos de buscar ese equilibrio de ese pH y de esa microbiota bucal. Y hay muchas formas de buscarla. Primero, cuando una persona acude, pues uno le hace un examen de saliva, esas pruebas de saliva, para determinar bajo ciertos analitos qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está mal, porque tú puedes tener una capacidad buffer de la saliva, una gran cantidad de saliva, pero esa capacidad buffer puede estar disminuida. Esa capacidad buffer de la saliva se encarga de hacer ciertas cosas en boca, porque la saliva no solamente para tener la boca húmeda, ella cumple una cantidad de funciones dentro de la boca, comenzando que es la puerta, la boca es la puerta de entrada y es el comienzo del aparato digestivo. Y allí comienza la digestión. Entonces, cuando esa saliva está disminuida y su calidad química no es la misma, no puede fermentar los azúcares, no puede hacer todo lo que tiene que hacer el bolo alimenticio en la boca. Cuando ese bolo alimenticio baja al intestino, el intestino tiene que trabajar el doble, porque él no estaba preparado para hacer lo que había que hacer arriba. Sí, Y claro, comienza te entiendo. ese también juego o ese desequilibrio de pH del intestino, que muchas veces que está en uno prácticamente el pH, entonces se eleva y se alcaliniza y al alcalinizarse, entonces comienza que es el Helicobacter pylori, a hacer Mm. floreaquel y a casarse uno con el otro y a formar lo que yo le digo a la gente en las conferencias es una fiesta bacteriana. Y lo único que acaba la fiesta hasta el momento que lo acababa eran los antibióticos. Pero hemos generado una reacción tan grande en lo que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, ese ensayo y ese vocabulario que utilizó en aquel momento el gastroenterólogo que tú dijiste, que estaban usando unos fermentados para el estómago, son los probióticos. Y esos probióticos tienen hoy en día, leyendo antier, que me acosté muy tarde, antenoche, anoche, ya no recuerdo porque esto es un bombardeo constante de información que sale todos los días. Viene una nueva Ujú. generación de probióticos, una nueva generación de probióticos porque muchas personas, primero por el desconocimiento que había, le decían, no, no, mira, tómate un probiótico, pero ¿cuál? Ujú. Entonces hoy en día hay probióticos específicos para alergias, para inflamación, para sensibilidad a la insulina. O sea, hay una cantidad de probióticos que vienen hoy en día en avance y que van a salir dentro de poco. Pero ¿a qué voy con todo esto, Luis? Eh, sí, hay muchas cosas que nos unen, muchas, porque el cuerpo humano es único, es uno solo, no está dividido.
y la boca forma parte de ese cuerpo humano. Y es, como siempre he dicho, que la boca es la puerta de entrada de la salud o de la enfermedad. Y hace muchos años tú hiciste un trabajo sobre arteritis de Takayasu y he leído muchísimo. Oye, vale, sí, sí, cómo no. Y he leído muchísimo y hay muchas relaciones con muchas cosas. Y antes lo que le decían a uno, mira, que si hay que ponerle al paciente, cubrirlo para evitar una endocarditis bacteriana, porque le van a extraer una muela, que el hombre... Entonces, Ujú. todas estas cosas se van sumando, como tú dices, y en esos 2 ríos, 3 ríos, o 15 ríos, o 20 ríos que venían, se van uniendo. Y después de este estudio del genoma humano, y de toda esta aparición después del COVID, que hubo que acelerar una cantidad de estudios y empezar a sacar lo que estaba engavetado, hubo que empezar a darle a cada uno su estructura. Y una de las bases para el equilibrio de la microbiota es esa buena alimentación, Ujú. ese ejercicio moderado, porque esto hay que hablarlo ahora sí. Usted le dice a la persona, tiene que hacer ejercicio. Bueno, usted lo ve haciendo parapente y ciclismo y tal. No, no, un ejercicio moderado, una actividad física moderada, no ser sedentario, Exactamente. evitar el Y fí- estrés y una Ujú. cantidad de condiciones, ver los fármacos. Hay gente que le gusta Mm. automedicarse. Me quitaste la palabra. Me iba a meter para allá, Tilio. El abuso, porque no es ni siquiera uso, el abuso de los antibióticos en detrimento de la flora normal. Recordemos que muchos de los antibióticos acaban con el malo, pero se llevan a los buenos también. ¿Sí? Eso Antivida, pasa. antibiótico, Fíjate, antibiótico. las diarreas que generan los antibióticos, esos son clásicas. Se ve mucho con la clindamicina, por ejemplo, un antibiótico que ustedes usan mucho en odontología porque tiene un espectro de gram-positivos anaerobios que resulta que sí, muy bueno, me quita la infección, pero resulta que me Acaba arrasa con con todo. buena parte y viene una diarrea. ¿Por qué? Por barrido de la flora. Entonces, sobre todo en nuestro medio, hay otras sociedades donde de verdad que se cuida con celo el tema de la automedicación, pero es que muchas veces los colegas, por cuadros claramente viral, antibióticos. Y entonces resulta que muchas personas deciden que necesitan antibióticos y se automedican. Entonces, ¿en detrimento de qué? De la flora, pero tampoco hay la orientación para la reposición adecuada de la misma. O, fíjate que ya tú mencionabas probióticos, pero específicos para ciertas condiciones. Pero no todo tiene que ir tan especializado, direccionado, sino, digamos, hay probióticos para la promoción de salud, donde no es porque yo sea alérgico, no, sino si quiero sentirme bien y bueno, no todos vienen de una selección a través del laboratorio, sino no hay fuentes de Sí, alimentación que lo van a aportar también. Pero de nuevo, definitivamente el abuso en la automedicación ha sido determinante en generar desequilibrio en la balanza. sí, 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 ha barrido con todo. Hoy en día, quien prescribe un antibiótico debe acompañarlo de un probiótico para poder compensar, ¿ok? La reposición de ese ecosistema lo más pronto posible para que aquel invasor, que es el que, como la película de los malos, siempre salen adelante, pues estas bacterias que se convierten en patógenas son las primeras en sobrepoblar. Entonces se envía ese probiótico para poder aumentar y nivelar, modular esa microbiota, acompañada de una dieta sana, porque lo que está acabando el mundo es esta cantidad de alimentos que tenemos, que es un desorden, que Sí, claro. son de verdad, bueno, no son alimentos, son Y otra cosa, Tilio, ultraprocesados. que no toda disbiosis se va a tratar con antibióticos, porque a veces con tu fomentar el crecimiento de los buenos, ese crecimiento va a controlar a los malos sin Sí, el uso del antibiótico. Por eso te digo, lo de los antibióticos es un tema complejo y es muy cultural nuestro. No sé si en otros países es así, pero aquí es una cosa horrorosa la automedicación, ¿no? De verdad que es una cuestión que mira es Luis, muy para de redondear un poco idiosincrasia. y Sí, finalizar este sí, señor. extraordinario programa, los consejos que nos darías como cardiólogo para eh, tener ese cuidado de la salud cardiovascular y al cuidarnos cardiovascularmente, pues
estamos cuidando muchas partes del cuerpo, porque el corazón es el que bombea la sangre y oxigena todo el cuerpo, y si ese blood duct que está allí no funciona como es, por supuesto que va a traer problemas. Sí, mira, definitivamente. Cada vez que me preguntan hablar de eso, bueno, por supuesto, mi opinión va a estar un poquito parcializada porque soy cardiólogo, internista de formación, pero ejerzo en el área de la cardiología. Y claro que uno pues tira hacia su lado, pero lo digo, eso lo digo en forma jocosa. Mire, bastan 3 segundos, tres, uno, dos, tres de bajo flujo, porque el corazón se detiene por la razón que sea, y se apaga o se resetea al menos el CPU, o sea, esto, va a haber un síncope. Entonces, claro que es muy importante, hay que cuidarlo. Muchos órganos dan segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades, el uso y el abuso, por ejemplo, el hígado es un órgano más noble que perro de rancho, ¿no? Wow, ¿cómo le damos de duro? Y sin embargo, ¿no? El estómago, el mismo riñón, pero hay órganos muy, muy, muy vulnerables, órganos diana, órganos blancos, cerebro, corazón. El riñón también, pero me refiero que el riñón aguanta palo y se vuelve a levantar, este, pero basta que el corazón falle un momento y la catástrofe se va a hacer sentir. ¿Dónde tenemos que actuar? Definitivamente siempre es mejor prevenir que estar remendando. Muchas veces se confunden los conceptos, Atilio. Una vez que se rompe el frasco, entonces, o aparece una enfermedad, se quiere actuar en la promoción de salud y es un nivel equivocado de actuación. Tú usas un suavizante de telas, de ropa, cuando la prenda está nueva, está bonita, entonces tú la cuidas, le colocas el suavizante y no la metes a la secadora y la cuelgas allá y tú la cuidas. Pero una vez que se rompió, Atilio, por mucho suavizante, por mucho que la cuide, que la bese, no, mi amigo, ya cambió el juego. Ahora lo que hace falta es hilo y aguja. Hay que remendar. Entonces mucha gente, después que ya le dio el primer infarto, ya le dio la primera cosa, ahora sí, entonces no, yo voy a comer orgánico o ya tiene, por ejemplo, un tumor, una dama de glándula mamaria, entonces no, yo voy a comer orgánico y ahora sí voy a hacer feng shui, Claro, eso hay que hacerlo, sí, pero el juego cambia también, porque ya hay que actuar de otra manera. Entonces, siempre es mejor prevenir. Hay que comer orgánico, hay que escuchar música, hay que tener paz, hay que promover salud, comer adecuadamente, hay que hacer ejercicio. En la diapositiva que les voy a colocar en este momento, que ahí van a ver el horizonte de salud, ahí van a ver dos vertientes, el factores de riesgo y la prevención. Por supuesto, nos interesa es prevenir. Siempre es más fácil prevenir que andar recogiendo vídeos. Entonces, factores que hay que corregir, factores de riesgo, eso lo van a ver allí, mire, el colesterol, el estrés, la obesidad, la diabetes, hay uno muy pesado que multiplica por de 3 a 5 cualquier situación de riesgo, se llama cigarro. El tabaquismo es terrible. El otro día tuve una paciente que me dijo, doctor, a mí nadie me dijo que el cigarro era malo. Y yo le dije, señor, usted tiene toda la razón. Porque cuando usted comenzó a fumar, el concepto de daño generado por el tabaquismo no existía. Eso aparece terminando la década de los 60, comenzando los 70. Y fueron las aseguradoras, Atilio, que se dieron cuenta que había más causalidad, había más siniestralidad en los que fumaban. Entonces, no fuimos ni siquiera los médicos. Y digo, bueno, fuimos porque en la actualidad soy. Yo en aquel momento no era médico, pero fueron las aseguradoras. Y de pronto alguien dijo, va, ya va, vamos a ver qué pasa. Y empezaron los estudios epidemiológicos. Entonces, esos factores de riesgo y la promoción de salud es comer de manera saludable. Hay que comer probióticos, consumir probióticos, fermentados, yogur, las frutas, ¿verdad? Como bien lo decía nuestro amigo Ramón Aguilar. Hay que manejar el estrés, hacer ejercicio en la dosis adecuada, que ahí fue donde comenzamos este coloquio, por supuesto acudir al médico y bueno, hay que tomar las medicinas que hacen falta. ¿Cuál es la mejor medicina? La que necesito, porque no es la que no necesito. Nadie debe tomar nada por aburrimiento, se debe tomar ante una necesidad, porque ninguna medicina es un caramelo, pero es que ni los caramelos son caramelos. Agarra caramelos y empieza a darle, dale, dale, eso tiene azúcar, entonces vas a caer en problemas de disglicemia o en obesidad o tal y qué sé yo. Entonces, de nuevo, la promoción de salud es algo complejo, pero no imposible, y en eso participamos todos aquí.
Fíjate, algo importante que dijiste, pero desde el punto de vista de allá, fíjate cómo vemos nosotros el caramelo. El Ah, caramelo bueno, tiene sí, azúcar, ese azúcar claro. acidifica el medio, ¿verdad? Wow. Y ese medio que lo acidifica causa la placa dental y la placa dental empieza en cada una de sus capas a contener una serie de bacterias que promueven la caries, Ujú, que la caries es una enfermedad y ese cambio químico que se produce en la boca porque trata de que si estaba ácido, quiero irme a la alcalinidad, me va a esa biopelícula, ujú. la amalgamando y pegando. Y me produce esa enfermedad periodontal, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Por lo menos en odontología se dice que es conveniente cada 3 meses acudir al odontólogo para una visita y un chequeo. Yo lo digo cada 3 meses, otros dicen cada 6 meses. Pero como el desorden alimentario o alimenticio es tan grande porque no estamos consumiendo fibra y no estamos comiendo lo que deberíamos de comer, nos volvimos chatarreros. Muchos. En todos lados que usted vaya, un puestico está quieto y eso es el común denominador. Entonces, ese tipo de comidas, la fermentación es muy lenta y los procesos son muy lentos, no es nutriente. Entonces, todo esto tiene mucho que ver y yo le decía a las personas, para mí que vayan cada 3 meses, no cada 6, porque Claro. esos 3 meses que pasaste sin ir, bastan 24, 48 horas para que tú tengas una acidificación de la saliva, un cambio del pH, y si se mantiene me vas a crear el problema. Entonces, yo no sé en cardiología cada cuánto tiene que ir una persona, que nos lo digas tú, cada cuánto se puede hacer un chequeo regular, más que todos los atletas, que estamos también hablando de los atletas, que están corriendo, que deberían hacerse su chequeo para ver cómo está funcionando su organismo. Bueno, fíjate que ya hace rato lo mencioné. La respuesta que sin pensarlo uno debe decir es depende. Y como dice la canción, depende de qué depende, ¿no? En el caso del paciente, mira, una consulta puede ser tan frecuente como semanal o cada 15 días porque el paciente esté inestable en el área que sea, o un paciente muy estable puede verse tranquilamente cada 6 meses o anualmente. Igual, depende de toda la comorbilidad que circunda a esa persona. Y en el caso del atleta, mira, las razones pueden ser diversas. Uno, porque haya presentado signos o síntomas que así lo requieran, él debe ir inmediatamente. Pero en ausencia de signos y síntomas, muchas veces son por requerimientos anuales de políticas de equipo, porque el equipo de basquetbol así lo requiere. Fíjate que inclusive la FIFA y las Olimpiadas, el Comité Olímpico, genera anualidad en ese chequeo. Y estuve leyendo en estos días que ya la FIFA tiene su propio formato. ¿Por qué? Por estas cosas que vemos que ante los ojos de 400 millones de espectadores, ¡pau!, se cae alguien al piso. Eso genera mucha polvareda. Entonces, pero eso está muy bien porque eso denota interés de esos organismos en cuidar a sus actores, que son esos atletas. Entonces, lo que dicen, bueno, la literatura que estuve revisando es anualmente ellos hacen su chequeo. ¿Por qué? Estoy hablando del atleta que todos los días practica no sé cuántas horas de ejercicio, pues esa persona pertenece a ese grupo de vulnerabilidad por el solo hecho de practicarlo a esa intensidad. Y si trae consigo en su genoma, en su genética, algo que puede verse desfavorablemente magnificado, pues oye, si se detecta a tiempo, nos vamos a ahorrar un mal rato o un hecho triste de que se vaya ese jugador al cual, pues bueno, seguimos y despierta pues sensaciones. Entonces, en los atletas pudiese ser anualmente un chequeo que puede ser simplemente una visita muy sencilla. El tamizaje de primer nivel lo que incluye es interrogatorio, tomarle la atención, hacer un electrolista. Al menos en estos países, ¿no? Eso no incluye Estados Unidos, por lo que ya le había mencionado, solamente el cuestionario, o puede ser tan complejo como el que ya mencionábamos en Italia, en Israel, que lleva un despistaje completo. Pero eso son políticas. Ahora, yo siempre le digo a la gente, mientras más masa morra, no es que nos vamos a poner bravo porque me hicieron más cosas, no. Mientras más me revisen, me voy más tranquilo. Entonces, eso depende de políticas de Estado, presupuesto, la asociación, pero bueno, más o menos en esos términos es que uno hace esos chequeos.
Excelente, Luis. Bueno, mira, Luis, quiero agradecerte por permitirnos compartir tus conocimientos a través de Aula Abierta Internacional. Muchísimas gracias, muchos saludos a toda tu familia. Ya bueno, te dejo para que te despidas de esta gran audiencia de Aula Abierta Internacional y te reitero, los programas que vendrán, ya buscaremos. Estoy, por cierto, tengo que comunicarme con el doctor Aguilar, que también está invitado eh, para hablar de esa área, de esa relación bucal, bucal y sistémica con el área Ujú. odontológica, perdón, con el área cardiológica. Y bueno, Luis, Bueno, Atilio, no me queda más sino darte las gracias por tu cordial invitación a Aula Abierta Internacional y por supuesto a la gente que te sigue por dar o darnos, en el caso del día de hoy, pues, este, y digamos, el honor de su grata compañía en este conversatorio, en esta tertulia, más que pretender ser, pero ni por lejos, un elemento unidireccional tipo clase o algo así, no. Es un sabroso compartir de un poquito de esa cotidianidad. Nos faltó un cafecito para completar esa tertulia, pero bueno, bueno, ya vendrá en un futuro cercano a hacer este programa, pero ya no usando estos elementos de comunicación, sino de manera presencial. Claro que sí, bien sea señor. porque me traslade hasta allá o porque tú vengas y nos visites. Y seguramente haremos, ahí sí la montamos completa, una tertulia, al mejor estilo magazine de esos que se veían en la televisión. Muchas gracias, Atilio, por tu Gracias invitación a ti, cordial. Luis. Y ya viene Aula Abierta Internacional presencial. Estaremos en tu consultorio, podemos estar en la clínica. Ya Oye, viene wow, esa buenísimo. fase. Un Chévere, abrazo, seguro. Luis. Muchas gracias a ti. Bueno, dale, con gusto. Muchas gracias. Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela. Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia. La Plana Boloña, estética dental avanzada. Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival. Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Docencia, investigación y divulgación científica. Bioden, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo.